Iniciaría con algunos de los dichos para consultarle su opinión del gobernador Alberto Beretilnec en las últimas semanas, que refiriéndose a el riesgo que había en ese momento de no retomar las clases después del receso invernal, además obviamente relacionado con toda la discusión de las paritarias, dijo con un tal nunca se sabe, planteando como un riesgo, un peligro de parte del sindicato. ¿Cómo ven la actitud en general del gobernador y en este caso puntualizando sobre estas frases? Bien, nosotros, para nosotras y para nuestro sindicato en general, el planteo que venimos haciendo en relación con los dichos del gobernador es que la situación en general está riesgosa desde hace mucho tiempo. No somos los trabajadores de la educación quienes lo ponemos en riesgo, ¿no? Ni que tampoco amenazamos con el no inicio. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo en un estar en conflicto permanente porque no se cumplen los acuerdos paritarios que vamos estableciendo con este gobierno. Entonces, con este y con el anterior, que sigue siendo de la misma línea política, ¿no? Desde el año 2022 venimos estableciendo varios congresos, y realmente fueron varios. En el año 2023 tuvimos alrededor de 14 congresos. Es decir, esto muestra, ¿no?, cómo realmente tuvimos que ir construyendo estas diferentes instancias de encuentro, de búsqueda, ¿no?, en los acuerdos paritarios, de negociaciones que nos permitan no solamente pensarnos como trabajadores en relación con las condiciones laborales, salariales, sino también con las situaciones en general que tienen que ver con garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, ahora más que nada tocando uno de los temas que me mencionabas, uno de los recursos que constantemente se utiliza, sobre todo viniendo de parte del gobierno, es que los docentes de Río Negro son los más pagos, los mejores pagos del país. Yo le respondería a esa afirmación que hizo el gobernador con la afirmación que hizo en los últimos días. Él pasó de decirnos que éramos el sueldo docente mejor pago del país, a hacer una propuesta que nos pusiera un poquito por encima de los compañeros PCA, que son denominados porteros, porque eso da cuenta de la propuesta salarial que nos está otorgando en este momento, nos está proponiendo en este momento. Hay algunas cuestiones en estos 14 congresos que nombraba Norma, que desde el gremio no es que no se sabe qué es lo que va a hacer. El gremio viene haciendo propuestas en cada reunión paritaria de porcentajes, de revisión de los acuerdos, porque sigue este gobierno ofreciendo sumas en negro, no remunerativas, sigue engrosando nuestro salario no remunerativo, y eso no pasa en todo el país. Eso también hay que ponerlo en juego en esas manifestaciones, y también hay que ponerlo a jugar con el costo de vida que tiene. Bariloche viene haciendo desde el año pasado, y este año reforzamos el cálculo de la canasta básica saludable, sin contar alquileres, y para el último congreso los números locales nos daban cerca de 1.700.000 pesos, una familia de 4 integrantes. Entonces, cualquier propuesta que está haciendo el gobierno está por debajo de los 900.000 pesos. Entonces no hay parámetro para poner en juego lo que el gobernador propone o dice o manifiesta. Me parece que son estos dichos muy apresurados que dice, enojado, porque lo vemos poco dialoguista y muy enojado, y nosotros como docentes... ¿El gobernador está enojado con los sindicatos en general? Está enojado con la propuesta y está con muchas actitudes de amenaza en el último tiempo. Para los paros volvió a proponer los botones de presentismo, viene trabajando mucho sobre el régimen de licencias, quiere avanzar sobre el régimen de licencias, que es un régimen para nosotros de avanzada y un régimen que ha costado muchísimas luchas, pero él viene por todo y con mucho enojo y tratando de manifestar el ajuste dentro de los trabajadores, y me parece que no pasa por ahí.
Tuvimos un momento que fue a principio de año, donde nosotros también lo hemos cantado en estas últimas marchas, donde tuvimos posibilidades desde las diferentes seccionales donde el gobernador estuvo, tuvimos la posibilidad de algún tipo de conversación en relación, nosotros particularmente en Bariloche pudimos presentarle un escrito, ¿no?, con situaciones que son propias de nuestra seccional. Tenemos reclamos que son comunes en toda la provincia, pero hay situaciones que se producen, digamos, en relación a problemáticas que tienen que ver con cada territorio. Y en ese momento tuvimos una posibilidad de intercambio, pero luego, y esto no es casual, cuando lo miramos en el contexto nacional y se aprueba la ley bases, cambiaron las condiciones también de la provincia, ¿no? Porque ¿En qué sentido, por ejemplo? En el sentido de, en el marco de la aprobación de la ley bases, nos llaman a una paritaria sin propuesta salarial, ¿no?, demorándonos en lo que nosotros necesitamos para seguir cuestionando qué es lo que se nos propone, llevándolo a las asambleas, que son nuestros ámbitos de definiciones locales, para que luego ese mandato lo podamos llevar a los congresos y podamos debatir políticamente y asumir una postura provincial, ¿no?, donde a veces nuestras propuestas, junto con otras seccionales, llegamos a propuestas de rechazo, por ejemplo. Pero otras veces no es así, se han aprobado, se han declarado insuficientes algunas propuestas, y así fuimos construyendo distintos planes de acción en toda la provincia. Pero lo que nosotros planteamos, no se trata de que estemos enojados ni el sindicato ni el gobernador, no se trata de eso. Se trata de sentarnos a negociar, porque esas son las paritarias, son instancias de negociación donde ponemos justamente sobre la mesa las diferentes problemáticas que el sindicato plantea y que desde la política, ¿no?, educativa, la ministra, en este caso de Educación, es la que también va llevando adelante las diferentes propuestas, si las tiene la provincia, ¿no? Entonces, no se trata de que estemos enojados. Nada se resuelve desde ese lugar. Estamos hablando de política educativa, política sindical. Entonces, vamos a seguir instando, porque para nosotros realmente las paritarias son un derecho conquistado como trabajadores. Entonces, desde ese lugar vamos a seguir exigiendo que se den esos encuentros. Bueno, en relación a lo que comentaban anteriormente, que va más relacionado al tema de los sueldos y demás, que hablábamos de que se supone que Río Negro tiene los mejores sueldos del país para los docentes, otro también de los dichos del gobernador es precisamente que no pretende proponer una propuesta que no se pueda pagar. Entonces también, ¿qué es lo que tienen al tanto de lo que se les ha comentado en las instancias básicamente de negociación con el gobierno respecto a qué es lo que tiene para ceder también la provincia a niveles económicos financieros, desde el tesoro y demás? Hace más de un mes, cuando hubo actualización de los contratos de las petroleras y de los gasoductos, de las concesionarias, el gobernador manifestó claramente cuáles eran sus políticas, hacia dónde iba a ir encarando el presupuesto. Y nombró salud, nombró a la policía y nombró vialidad. Y siempre lo escuchamos muy atentos, porque ahí queremos ver dónde él está parando o dónde está poniendo sus prioridades. Educación no está en el plan del gobernador por el momento. No creemos que sea por falta de recursos, es porque está tomando algunas decisiones que no nos contemplan. Y eso también se ve no solamente en la cuestión salarial, en la cuestión de los edificios. Si ustedes se acercan a los consejos de educación de todas las localidades, están trabajando con el mismo presupuesto del año pasado. Las obras que estaban o se detuvieron o están en proceso de licitación, pero la verdad es que a las empresas les está costando mucho poder tomar obras nuevas, porque pasa esto, también no están asegurados los pagos. Entonces no es solamente con los docentes el problema de la educación. Así que me parece que
y estamos convencidas de que es un tema de en qué foco, qué prioridad pone el gobernador para la educación. Y se ve en los reclamos, o sea, reiniciamos después del receso las clases y tuvimos el 15 de julio, tuvimos una reunión con el consejero local y no hubo avances en obras, hubo muy poco de lo que estaba pendiente. Volvemos del receso y la ministra de Educación manifiesta que están todas las condiciones, las escuelas en condiciones. Pero ustedes saben que estos días ayer hubo una sentada de la escuela 45 por el tema de roedores, la obra del 36 de los baños está recién iniciando un proceso de licitación que va a ser para el año que viene. Y la verdad que nosotros tenemos como 10 casos testigos que son urgentes, no están con tiempos de esperar una licitación para la obra. Falta de baños, falta de calefacción, falta de recursos en general. Así que me parece que es volver a sentarnos o pensarnos como provincia dónde vamos a estar destinando los recursos o qué proyecto de provincia estamos queriendo sostener. ¿Están están al tanto de cuál es el porcentaje destinado en el presupuesto de la provincia a educación en comparación a otras instituciones, como mencionaba, por ejemplo, sanidad? No. El presupuesto, sabemos cuál es el presupuesto para el mantenimiento de escuelas de Bariloche, que es de 2 millones de pesos renovables mensuales para más de 100 edificios. Bariloche es una de las localidades con más edificios de la provincia. Y si el año pasado era insuficiente, este año es insostenible. Claro, y además se detuvo la obra pública. Entonces, una escuela como la escuela laboral, ¿no? Número 6, Escuela de Formación Cooperativa y Laboral número 6, que su edificio está iniciado, que debía haberse entregado el año pasado a la comunidad educativa, sigue esperando. Un edificio que está ahí, en calle Elordi, muy cerquita, pegadito a la 273, al 44, a la Escuela Especial 6, está detenido. Y eso significa que hay una comunidad de jóvenes en situación de discapacidad que está moviéndose, trasladándose de un edificio al otro, edificios que tampoco contemplan sus situaciones de discapacidad y que, por ejemplo, hoy los tienen de prestado en otro edificio que pertenece a Desarrollo Social. Entonces, esas son las situaciones que nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Esto no se resuelve, se habla de gasto, no, nosotros hablamos de inversión. ¿Cómo, las maneras en que también van construyendo las comunidades educativas van haciendo lugar a esos jóvenes, ¿no? No solamente el plantel docente, el colectivo docente, sino también las comunidades, cómo se van acomodando, ¿no? Faltan transporte. ¿Ustedes saben lo que significa que un pibe en situación de discapacidad, que está en su silla de ruedas, que necesita hasta un respirador, tenga que estar esperando en su casa que esta política pública les defina y les garantice ese derecho a educarse? El año pasado hubo estudiantes que esperaron todo el año para llegar a la escuela. Y estamos hablando de familias que muchas veces no pueden garantizarles a sus hijos otro tipo, ¿no?, de actividades. A veces las únicas actividades son las que se garantizan porque tienen que estar relacionadas con salud. Entonces tienen que trasladarse, ¿no?, para hacer sus distintas terapias. Digo esto para decir algo extremo, porque realmente para nosotros son situaciones extremas de las que estamos hablando. Pero también hay otras, ¿no? Hay algunas que tienen reclamos históricos. No es que hace 1 año y medio que estamos reclamando por estos edificios, sino que realmente, bueno, ¿dónde están? Las comunidades uno se acerca a las escuelas, a los equipos directivos y los directivos nos muestran, ¿no?, la cantidad de notas, y a veces te muestran y es una carpeta muy grande, muy amplia. Y bueno,
Y qué bueno que hoy los jóvenes también se organicen y que ellos también reclamen sus condiciones para aprender, ¿no? Que no sea solamente de parte de un solo sector, sino que las comunidades vayamos y sigamos reclamando, porque en realidad, como lo decimos nosotros queremos estar en las escuelas y queremos estar educando, ¿no? Para nosotros ese es nuestro lugar, pero también sabemos que hemos aprendido, y muchos de nosotros, por ahí los que somos más grandes, tenemos esta experiencia de largos tiempos de lucha para poder tener los derechos que hoy están siendo avasallados. Entonces, frente a eso, lo que nosotros seguimos pensando es en la organización. Quizás a veces sea en la calle, otras veces sea dentro de las escuelas, pero la importancia de que realmente estas condiciones tienen que cambiar. Y respecto, entre los temas que mencionaron, está justamente, que lo conversábamos detrás de cámara, el reclamo, la manifestación que se llevó a cabo, como comenta, por el Centro de Estudiantes de la SRN número 45, por la presencia de roedores. También quiero preguntarles, a modo de, como sindicato, no solamente la relación que tienen y presentan para con los docentes, sino también para con los estudiantes, si tienen alguna comunicación constante, qué relación tienen con organizaciones estudiantiles, con los centros de estudiantes, y si trabajan a la par y en conjunto también, ¿no? Con algunos centros de estudiantes sí, nosotros a principio de año nos sumamos al Frente de Educación de Bariloche. Están más organizados ahora con la UES, algunos centros de estudiantes, no todos están englobados ahí. No solamente de estudiantes de nivel medio, sino también de nivel superior y nivel universitario, porque hemos prestado el espacio del Zoom también para sus asambleas, porque muchas veces lo que falta con los estudiantes son espacios de encuentro. Entonces se manejan muchísimo con lo virtual. Algunos centros de estudiantes tienen como diálogo más continuo con los delegados del gremio dentro de sus escuelas, entonces a veces la información no llega por ellos o la convocatoria no llega por los delegados. Tratamos de eso, nosotros avanzamos y seguimos sosteniendo el ideario de la comunidad educativa en su conjunto. No es solamente con los estudiantes, sino también con las familias, como por ejemplo las familias de la Escuela Laboral 6. También hemos hecho movidas por eso y también para el esquí escolar. Van surgiendo los emergentes y te encontrás los actores de esos reclamos, nos encontramos a veces en la calle, a veces en las redes, a veces en los espacios y construyendo espacios de diálogo. Creemos que toda la defensa de la educación pública va por ahí, por el encuentro. Y estos caminos que planteaba Silvia de encuentros, también sabemos que siempre hay nuevas instancias para pensarnos, ¿no? El año pasado hubo varios centros de estudiantes que justamente por el tema de roedores, el año pasado, tanto en la SRN 44 como en la 33, que también hubo suspensión de actividades, también allí, por ejemplo, ahí tuvimos no solamente el centro de estudiantes, sino la comunidad en general reunida en nuestro sindicato para poder ir definiendo, ¿no? Tomando definiciones entre ellos de cómo iban a ir planteando este tema. ¿Que nos faltan? Sí, nos falta todavía construir algunas articulaciones. Por ejemplo, para nosotros, si un centro de estudiantes o una comunidad educativa no convoca a sus acciones, acompañamos. Pero si no nos están convocando, también estamos como en tiempo de espera, ¿no? Para poder realmente ahí hacer otro tipo de articulaciones. Pero, por supuesto, estamos convencidos y convencidas que el sindicato con las otras organizaciones estudiantiles, sean centros de estudiantes o cualquier otro tipo de organización, tenemos algo en común, que es la defensa de la escuela pública. Ahora, uno de los temas que se escucha, por lo menos entre los estudiantes, más que nada de parte de las familias, y por eso también quiero preguntar, va relacionado al tema de los centros de estudiantes, fundamentalmente por un reclamo que viene de parte de las familias, y es lo que se ve, la cara visible constante de parte de los gremios, no solamente de UTER, sino en general, inclusive a nivel nacional,
es la presencia, como mencionaban antes, en las calles o en medidas de fuerza variadas. Entonces, también se comprende que hay un trabajo previo, además del tema de las paritarias. Entonces, ¿qué visión tienen esto? Si les han comentado respecto a lo que es la constancia de clases con datos, por ejemplo, como que el año pasado, no solamente contando diferentes medidas de fuerza de los gremios en general, sino por supuesto sabiendo las condiciones climáticas de nuestra ciudad, que es Bariloche, o por ejemplo o los mismos feriados. El año pasado, por ejemplo, fue un año que tuvo más tiempo con los chicos sin clases que en las aulas, o este año que también viene de una medida de parte del gobierno. Río Negro es la provincia que más atrasó el inicio de clases, del inicio del ciclo lectivo, digamos. ¿Qué visión tiene respecto a esto? Comparativamente, el inicio en Río Negro estuvo a la par de todo el país. Es más, nuestro receso es más corto. Buenos Aires, por ejemplo, ahora está en receso de invierno. No sabría decirte dónde estamos tomando ese parámetro. Sí, y cuando nosotros hablamos de comunidad educativa, sí queremos que las familias, no sé si todos están al tanto, y nosotros desde el gremio también lo alentamos, que sepan que nuestra constitución es de avanzada. Me encantó verla acá, porque no pasa en todas las provincias que el Consejo Provincial de Educación es un órgano tripartito, donde hay representación de las familias. Hay un representante de padres, dice así en Viedma, y nosotros alentamos que haya consejos en todas las localidades formados. Nuestro delegado es delegado, no es consejero escolar. En el consejo escolar tendría que estar, el gremio tiene representación y tendrían que tener las familias, los estudiantes y los porteros también representación en el consejo, porque así lo denuncia nuestra constitución. No se ha activado ese mecanismo. Bariloche lo tuvo durante 2 años nada más familia. Yo en ese momento era familia, todavía ni me había recibido de docente. Y alentamos que se avance sobre ese espacio que está dispuesto y está reconocido en la Constitución. Creo que eso también lograría un montón de avances en lo que es sostener las clases, ver los momentos en que se tiene que interrumpir por los factores meteorológicos, que son andines bastante complejos. En esas decisiones el gremio no está siendo convocado para sumarse a los protocolos, lo seguimos reclamando, pero también creemos que las familias y los estudiantes también tienen que ser parte de esas decisiones, que son los que después padecen, por ejemplo, y hay algo que siempre lo ponemos en juego porque nuestros compañeros docentes de escuelas medias y de escuelas primarias lo van diciendo. El nivel inicial, cuando hay nevadas, las familias lo consideran muchísimo, a ver si van a mandarlos, porque no hay ropa adecuada, no hay calzado adecuado, los chicos llegan mojados. Pero a nivel primario y a nivel medio, los compañeros y compañeras arman roperos solidarios en las escuelas, porque los estudiantes llegan empapados y muchas veces muchas veces no asisten por estas condiciones, y están los docentes en las escuelas que llegaron como pudieron, también desde muchos kilómetros, sin transporte, llegan a las escuelas con muy baja asistencia de estudiantes, o con estudiantes que llegaron porque van también para sostener lo que es su comida. Se garantiza, la escuela sigue siendo un espacio que sostiene muchísimas necesidades y muchísimas demandas de la población. Y una es tener un espacio calentito, tener un espacio de contención, tener un espacio de escucha, tener un comedor. Entonces, queremos que eso también se ponga en debate. ¿Qué rol está cumpliendo hoy en este contexto provincial y nacional las escuelas? Y que pensemos cómo lo podemos sostener de la mejor manera, que va mucho más allá de los paros. Lo que no tenemos es una estadística, ¿no? Realmente estaría bueno que pudiéramos hacer una estadística donde cada comunidad pudiera expresar cuáles son las razones por las cuales no se pueden garantizar los días de clase. Porque es cierto que tuvimos paros, pero fueron paros de 24, de 48 horas, pero en algunas escuelas, por ejemplo, estas condiciones climáticas hacen
que realmente se ponga de manifiesto todas las falencias que tiene la escuela, ¿no? Las goteras, es decir, todo eso que vemos en forma permanente, ¿no? Los videos, las fotos, ¿no? De los charcos adentro de las aulas, de todo lo que tiene que ver con calefacción, el tema de las cloacas. Realmente hay situaciones en las cuales llegamos a una escuela y decimos, ¿cómo pueden estar con este olor? ¿No? Y cómo las comunidades también naturalizan muchas veces las situaciones en las que trabajamos. Y además nosotros planteamos, los días de paro consideramos que no son días perdidos, son días de lucha, ¿no? Y son días de lucha porque también estamos construyendo estas relaciones con las comunidades donde no solamente estemos nosotros reclamando, ¿no?, por nuestras condiciones laborales, sino también reclamando por esas condiciones en las cuales, volvemos a insistir, se garanticen esas condiciones para el enseñar y para el aprender. Pero además, realmente, hay comunidades, hay escuelas que muchas veces, no siempre adherimos todos los docentes al paro, pero no pueden tener clases porque no están dadas las condiciones. Entonces, esto sí, quizás en números sea necesario mirar estadísticamente cada escuela cuántos días de clase se pudieron garantizar, ¿no? Porque los docentes no somos los que tenemos que garantizar las condiciones. O sea, nosotros sí las condiciones para el enseñar, pero no las condiciones en relación a lo edilicio, por ejemplo. Y muchas veces lo hacemos. Muchas veces también vimos con otras nevadas las condiciones en las cuales muchos docentes paliaron para que estén garantizadas las condiciones para que los pibes puedan entrar. Digo, todo eso hacemos, ¿no? A veces llega a los medios y otras veces no llega. No publicamos todo lo que las comunidades educativas hacen, ¿no? Ahora, y esto ya lo digo más en un carácter personal, ¿no? Lo que sí considero, y díganme también ustedes cuál es su opinión, es que en conjunto, así como mencionan que son las instancias de paritarias o las instancias de diálogo en síntesis con el gobierno, se debe incluir, digo yo, también el poder recuperar los días de clases. Pongo un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, durante la gestión anterior, surgió el proyecto de que se den clases, por ejemplo, los sábados. Estoy poniendo un ejemplo. Se ha trabajado desde el gremio en conjunto con el gobierno para garantizar, en caso de, incluyendo las cuestiones, por supuesto, edilicias, que no dudo que se tratan en las diferentes instancias de diálogo, sino puntualmente el poder recuperar y que se cumplan los días del ciclo lectivo que están preprogramadas desde que se plantea un presupuesto, desde el inicio del ciclo lectivo mismo. Sí, tomo yo la palabra. En relación a este punto, para nosotros, cuando hablamos de recuperar, ¿sí?, estamos planteando el hecho de tenemos las condiciones para que realmente las escuelas puedan tener todo el tiempo de clases que se requiere. Pero para eso no depende de nuestra recuperación. No somos los trabajadores de la educación los que recuperan, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo planteamos. Nosotros tenemos un contrato laboral, ¿sí?, que cada año cuando nosotros nos designan, cada año o en cada momento del año que nos designan un cargo, nos designan una carga horaria para ello y que tiene que cumplirse de lunes a viernes. Hacemos un montón de otras cosas los fines de semana los docentes, ¿no? Porque cada vez que, por ejemplo, una comunidad educativa define sostener alguna actividad solidaria, el docente también la sostiene. Y que por ahí son los sábados o por ahí son los domingos. Porque tiene que ver con el compromiso y las responsabilidades que cada docente va encontrándose con su comunidad educativa y asumiendo. Pero lo que tiene que ver con los días de clase es el gobierno provincial el que tiene que garantizar que de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta la hora que termine el último turno, tienen que estar dadas las condiciones para que podamos trabajar, qué es lo que queremos hacer. O sea, queremos trabajar
garantizando que están dadas las situaciones para que ese grupo de las infancias o de los jóvenes que se acerquen a las escuelas puedan tener sus clases con normalidad. Esa palabra que nos cuesta tanto, ¿no? Porque hemos asumido que la normalidad es llegar como se pueda a la escuela, que si hay o no hay pan hay que trabajar igual, digo, por lo que significa para algunas comunidades, ¿no? Así como para otras quizás es un detalle, para algunas comunidades es el pan de cada día, ¿no? Así todo, las condiciones de limpieza. Muchas veces, muchas escuelas nos dicen, no tenemos lavandina, nos hemos quedado sin papel higiénico. Digo, todas cosas que hacen, ¿no?, al hecho de que no vamos a recuperar lo que nosotros no hemos dado en perder. Ahora, hemos estado conversando en lo que respecta a la respuesta del gobierno, sobre todo a niveles salariales y demás. Me interesa saber cuál es la respuesta respecto a las cuestiones edilicias que son los reclamos que presenta en este caso el sindicato. ¿Cuál es la respuesta del gobierno, en este caso con la titular Patricia Campos, a cuestiones edilicias? Como mencionaron antes, con los dichos, las declaraciones que tomó la ministra de que se retomó las clases después del receso invernal en perfectas condiciones y que se ha empezado a trabajar y demás, y vemos situaciones como es el reclamo de la SRN 45 que reitero en respecto a las presencia de roedores. Nosotros desde el Departamento de Salud hacemos relevamiento y las escuelas mandan permanentemente un relevamiento al Consejo de Educación con copia de en la reunión del 15, que fue previo en la semana de inicio, de reinicio después del receso escolar. La verdad que el delegado fue muy claro, se avanzó lo que se pudo porque no hay plata. Esa es la respuesta. Qué frase, casi, ¿no?, para todos. No hay plata, no hay presupuesto. Me encantaría, dice el señor Santiago Velázquez, hacer todo esto, pero en este momento no se puede. Un detalle no menor es que las 3 empresas que fueron licitadas para el mantenimiento de las escuelas firmaron, pero todavía no tienen firmados los compromisos de pago. Entonces el presupuesto está, y las acciones y las iniciativas de estas empresas en el mantenimiento local no está garantizado al 100% hasta el momento. Nosotros tenemos, y de las que venimos comunicando, alrededor de 15 escuelas que están con reclamos graves. Nos gusta hacer un mapeo tipo semáforo y tenemos 15 escuelas que están en rojo al día de hoy, y que ya nos aclararon que en lo que va de este año va a ser casi imposible ponerlas al 100% y garantizarlo, que esperan que las licitaciones y las obras logren que para el 2025 estén bien. Esperamos y seguimos en diálogo con la delegada. Me parece que a veces lo que le pasa al ministerio es que no sé si toda la información le llega correctamente. Nosotros no solamente nos comunicamos con el delegado local y con los equipos directivos para saber la situación local, sino que todas las escuelas también elaboran o traen a nuestras asambleas y nosotros los presentamos en Congreso en las cuestiones urgentes. Lo que sí vemos, y desde hace mucho tiempo, es que las escuelas de Bariloche no aparecen nombradas en las paritarias. Y eso lo seguimos reclamando en todos los congresos, que tenemos que aparecer, porque eso también da cuenta de si nos reconocen o se está avanzando o estamos en el foco de prioridades, y vuelvo a reiterar. Quizás habría que preguntarse, ¿no?, ¿por qué la ministra de Educación hace semejante afirmación cuando en los hechos estamos mirando por lo menos lo que miramos en nuestro Bariloche, que eso no es así? Entonces, la verdad que estaría buenísimo poder preguntarle a ella en forma directa por qué está haciendo semejante afirmación, ¿no? ¿Qué la lleva a plantear que tenemos todas las escuelas en condiciones, cuando la realidad no salta por todos lados? Entonces, desde ese lugar
¿cómo nos vamos a sentar a conversar, a negociar, cuando muchas veces se niegan las situaciones en las que estamos? Y también como lo planteamos, hoy lo decías vos en el inicio de la entrevista, ¿no? Un gobernador que nos dice que es el mejor salario pago de todo el país. Nosotros lo miramos en clave de contexto. Para nosotros lo situado, lo territorial, es muy importante. Entonces, no son números vacíos nuestros salarios. Los trabajadores los miramos para vivir, porque por eso somos trabajadores, porque vivimos de lo que percibimos de nuestro trabajo. Entonces, desde ese lugar, así, el número frío, a nosotros no nos dice nada, porque nos dice en el cotidiano, en el quehacer, como decía Silvia. Hicimos una canasta que no incluye alquileres. La mayoría, el 50% de nuestros compañeros docentes y compañeras no tiene casa propia, alquila. Entonces, a ese salario que percibimos, hay que destinarle a veces más del 50% para pagar un alquiler. Entonces, esas condiciones son como nosotros miramos. En esa clave miramos nuestro salario. En esa clave miramos ese presupuesto, ¿no? Que Silvia lo contaba, que el delegado nos decía, no nos alcanza, ponemos, hacemos, él decía malabares, ¿no? Malabares con lo que tenemos para ver cómo lo podemos enfrentar, pero la realidad es que nuestras escuelas públicas las seguimos sosteniendo las comunidades educativas. Ahora, y necesito ir cerrando, les pongo un concepto en la mesa para que lo desarrollen brevemente y ya cerrar la nota. ¿Consideran que la educación, en este caso en la provincia de Río Negro, está pasando por un proceso de crisis? Sí, una crisis que se viene cocinando desde hace muchísimos años. Nosotros estamos en materia de edilicia, en Bariloche estamos tratando de avanzar en un proyecto de emergencia edilicia, realmente. Y los salarios, en materia salarial, estamos muy por debajo de muchísimos compañeros y compañeras, debajo de la línea de pobreza, por más que el gobernador declare lo que declare. Muchos docentes que están dejando la docencia, muchos cargos que están empezando a quedar vacantes. Así que sí, creemos que tenemos una provincia de avanzada en diseños curriculares, en mirar a las escuelas y al proyecto y a lo que es la matrícula, pero realmente sin presupuesto, sin recursos, quedan en deseos esas manifestaciones. Así que creo que acordamos todos que hay una crisis profunda. Es una crisis que nosotros decimos que también abarca salud, ¿no? Porque también como trabajadores de la educación, nuestra cobertura en salud es el IPROS, y venimos también planteando hace muchísimo tiempo como nuestra obra social, que tiene un carácter solidario, al cual sostenemos como tal, pero que realmente abandona a muchos trabajadores de la educación que dependen de esa obra social para garantizar su salud, y que realmente lo que venimos escuchando y que también lo venimos sosteniendo como trabajadoras, ¿no? Que también dependemos de esa obra social, es que hay que pagar un plus. Hay compañeros y compañeras que llegan a nuestro sindicato a pedir un préstamo para poder pagar un estudio que necesita hacerse. Un estudio porque está en una situación de precariedad en su salud, y que eso también nos hace como trabajadores, ¿no? Pero por otro lado, y en esta insistencia que nosotros tenemos de seguir poniendo en debate la educación pública, es que sabemos que los tiempos de crisis también pueden ser posibilidades. Así que la convocatoria es a seguir pensándonos, a seguir organizándonos, a seguir juntándonos, porque este tiempo, si hay algo que sobre lo que va, es sobre las posibilidades de encontrarnos. Y mientras nos sigamos encontrando, por eso seguimos pensándonos en distintas instancias,
no solamente a juntarnos a ver una obra de teatro, sino también a debatir sobre nuestros salarios, es decir, distintas instancias que nos encuentran para seguir pensando cómo enfrentamos esta crisis y cómo le podemos dar alguna otra vuelta que sea una vuelta colectiva, una vuelta que nos siga encontrando, porque seguimos sosteniendo que queremos la educación pública, que además en estos tiempos también es necesario hablar del amor pedagógico, porque realmente para nosotros y nosotras son instancias que le vamos a seguir poniendo el cuerpo. Muchas gracias. No, Gracias por el espacio.